Doctor Menem, gracias por atendernos. Nuevamente acá con el doctor. Cordial saludo para usted y la mesa que la acompaña. Gracias, doctor. Ahí están, los está escuchando. Bueno, tenemos entendido, doctor, que usted vio la serie completa. Primera sensación. Sí, la vi ayer. La puedo calificar como una serie hecha con mucha mala leche. Tratan de atacarlo, de desprestigiar la imagen del presidente Menem, que no se puede defender porque está muerto, pero está hecha con mucha mala intención. No sé de dónde han sacado el guión, pero seguramente que algún guión o han copiado de algún libro de los que critican al expresidente Menem, y los hechos reales los desfiguran, y los hechos ficcionales, es decir, lo que inventan de personajes que no existieron, también aprovechan esos personajes para contar una historia falsa. Son unos farsantes, lo que han hecho en la serie son unos farsantes, porque desfiguran los hechos en una forma perjudicial para la imagen del expresidente. Claro. ¿Qué es lo que más le molestó, Eduardo? ¿Cuál es esa escena que recuerda que usted dice, esto no fue así, esto lo deja mal parado, no era mi hermano? No es una escena en particular, es toda la serie que tiene ese sesgo crítico, ¿no? Que lo deja mal parado, porque son todas mentiras, personajes que no existieron, historias que no existieron, en fin. Claro. Me parece que para ponerle un ejemplo, sí, lo de la privatización de los teléfonos lo cuentan como un negociado, cuando ha sido la privatización más exitosa, y gracias a la privatización la Argentina, donde los ciudadanos tardaban 10 años en tener un teléfono, pasaron a tenerlo en 48, 72 horas con la telefonía más moderna del mundo. Claro. E inclusive después vinieron los celulares. Entonces, no es... ¿Cómo puede admitirse que sean tan falsos? Claro. La sesión, por ejemplo, de la ley de reforma del Estado. Yo fui informante de esa ley en el Senado. Hacen aparecer la sesión con un presidente que dice que voten por la ley número tal, 23690 o 23600, y como si la ley le ponen el número después de que ha sido aprobada. O sea, claro, no han tenido la delicadeza de enterarse bien cómo es una sesión del Senado o de la Cámara de Diputados. Claro. Eduardo, ¿cómo le va? Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo está? Bien. Quisiera preguntarle si usted va a hacer algo con ese enojo que tiene. No, yo no. Soy hermano de Carlos, pero no tengo personería para hacerlo. Yo no salgo en la serie, ni siquiera, yo políticamente soy el que estuvo más cerca de Carlos toda su vida política, y a mí no me han consultado nada. Yo le hubiera dado datos exactos, pero no buscaban datos exactos. Han buscado una historia falsa, ¿no? ¿Cómo puede ser que todo el tiempo lo sacan con bailes ahí, no sé si en la Casa Rosada o en la residencia presidencial, sí, cuando anuncian la convertibilidad todo el tiempo mostrando odaliscas en el despacho? No, es una vergüenza, vea, es una vergüenza. Lo han hecho con mucha mala leche. Lo de las odaliscas en el despacho es en Casa de Gobierno, sí, está en la serie, y usted refiere a lo de la convertibilidad. La idea de la serie es que Cavallo... Cuando tratan la... Sí, diga, Eduardo, diga, sí. No, cuando tratan la convertibilidad, mezclan el tema de los bailes, de las odaliscas. Todo está hecho con mala leche, Marina. Sí, la idea es como si Menem nunca hubiera entendido el plan de convertibilidad, que Cavallo se lo intentaba explicar, a él no le interesaba, decía, ocupate vos. También eso, lo hacen aparecer como un ignorante, y que la convertibilidad él no la entendía. Vea usted si el presidente de la Nación no va a entender eso.
Claro. Después Eduardo. resulta patético sacar, cuando Carlos conversa con Cavallo, en una de las escenas, montados a caballo. Sí. En caballo para conversar, es patético, es patético. Lo sacan a Carlos en una escena con sobre todo, y es sabido, es conocido que Carlos nunca en su vida usó un sobre todo, siempre usaba una manta de esas que se usa, Sí, hecha tipo de poncho. vicuña. Sí, norteño. Nunca, sobre todo, bueno, lo ponen así. Además lo hacen aparecer como una figura siniestra, la mirada siniestra. No era esa la mirada de Carlos, que era todo bondad, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que lo trataron, que era un hombre bondadoso, cordial, que se acercaba a la gente, por Usted eso el dijo, carisma Eduardo, que tenía, por eso le ganó la elección a Cafiero y le ganó la elección después a Angelós. Usted dijo, pero no con Eduardo, esa mirada torva. que cree que se pueden haber basado en algún libro. Sospechan qué libro, se han escrito muchos libros sobre Menem. El de Gabriela Cerruti, Por tal eso. vez. Olga Warnat, Cerruti. No sé No sé cuál, si Nancy Paso no sé escribió- cuál, pero es de algún libro, libro de los que tenían la misma mala leche que la transmitieron en la serie. Eduardo, esta autorización que se habla que dio Fito Baqué, que dio su hermano para hacer esta representación de su vida, primero, haberla dado así tan amplia, ¿usted cree que si estuviera con su hermano con vida, avalaría, permitiría este documental, esta serie, digo, o En se absoluto. opondría? En absoluto la avalaría. Él ha hecho, según dicen, yo no lo he visto, pero según dicen, firmó una autorización para hacer la serie, pero no la serie de esta forma. Usted recién Yo hablaba... pedí, porque a mí me llamó el productor una vez, y yo le pedí que quería ver el guión. Ya quería ver el guión porque, no sé, tenía una sospecha de que podía venir así con esa mala leche. Le pedí el guión y nunca me lo mandaron, ¿no? Si me lo hubieran mandado, hubiera sido otra cosa, ¿no? Con Zulema y Zulemita habló de este tema porque entendemos que bueno, que la señora Zulema todavía no la vio. Yo la vi ayer recién. Ah, ¿y qué le dijeron? Yo no la vi todavía, porque no la vi, recién ayer la vi a la serie, así que no hablé todavía, después hablaré y le diré Claro. cuál es mi opinión sobre el tema, ¿no? Claro. Claro, usted recién refería a una mirada que no es la de su hermano, una mirada, creo que la definió como torva, una mirada entre... Efectivamente. Claro, Efectivamente, siniestra, eso ¿no? de hablar... Usted hablar- refiere, y sin ánimo de hacer Sí, spoiler, ¿no? La boca, Sí. la boca no es la boca de Carlos, ¿no? Y la mirada, vea esa mirada ahí que aparece, es una mirada medio siniestra, que Carlos no era así, no a mí era me así. llamó la atención una escena en Por eso particular. tenía un carisma. Me llamó ¿Cómo? la atención una escena en particular, Eduardo, que no quiero hacer spoiler, es sobre el final de la serie, donde se retoma el inicio, donde él está duelando a su hijo, y hay una mirada en el espejo y un ensayo de una sonrisa en el espejo en el contexto de la muerte de Carlitos. Para mí eso, le digo la verdad, fue una Es todo. puñalada. Sí, claro, es todo mentira. Por eso le digo, no respetan ni hasta la memoria del hijo, la forma en que lo sacan mirando un espejo y sonriendo. No, yo le digo, ¿no? A mí me afectó profundamente la forma en que lo presentan a mi hermano. Claro. Y políticamente, con mentiras, ¿no? Con mentiras. Eduardo, se lo lo nota- ponen como un ignorante, que una de las leyes más importantes que se sancionó, que es la de convertibilidad, como que él no la entendía. Claro. ¿Usted se da cuenta? Claro. Es un ataque al presidente. ¿Cómo no va a saber la ley de lo que él firmaba para que se ponga en marcha y que avaló durante todo su gobierno? Claro, se lo nota Eduardo conmovido, evidentemente le hizo mal personalmente ver la serie porque la vio encima de un tirón, evidentemente, por lo que cuenta usted, pero le hizo mal porque
Usted tampoco suele tener esa mirada, Eduardo. Usted es un hombre muy componedor. Claro, muy componedor. Y se lo ve angustiado. En absoluto, pero la mirada de Carlos era muy particular, por eso la han desfigurado totalmente. Vea, yo estoy curtido, porque no es la primera vez que atacan a mi hermano. Yo pensaba que iban a tener un poco de consideración, es decir, no pensaba. Debían haber tenido un poco de consideración en el tratar de la figura de un presidente que ha fallecido, que durante su presidencia no hubo perseguidos políticos, la prensa tenía la más amplia libertad, fue un presidente de la democracia durante su gobierno, no hubo listas negras. Hasta Mirta Legrand pudo volver a su programa, que estaba prohibido antes, en los gobiernos anteriores, ¿no? Sí. Ahora, le Eduardo... puedo dar muchos ejemplos de cómo respetó la libertad de prensa. Eliminó del Código Penal la figura del desacato, que era aplicada a los periodistas, en fin. Ahí dan una tecla, Eduardo, porque es una parte importante de la serie, sin ánimo de hacer spoiler, que Menem, no digo que haya mandado a hacerlo en la serie, pero que estaba al tanto de que habían mandado al hospital a un periodista, que lo habían apretado, lo hicieron bolsa, y él como que convalidó eso en la serie. Había que ser muy tremendo, muy malo, muy mala leche. Pensé que iba a decir otra cosa y se contuvo de decir otra cosa. Sí, me contuve, porque no quiero decir malas palabras. Pero ¿cómo puede ser que al hijo de un colaborador, de supuesto colaborador, le den una paliza y él sale como avalando? Porque dice, esta es la política, tenés que aprender que es la política. No, Carlos nunca dijo que esa era la política. Él decía que la política es el arte de lo posible, que si yo tenía esas definiciones, pero nunca mandó a pegar a nadie ni castigar a nadie en nuestro gobierno. Eso ya lo sabe todo el mundo. Claro. Por eso digo, es una serie que tiene muy malas intenciones, el guión es totalmente una farsa, los hechos históricos que pretenden presentar como ciertos han sido desfigurados, la ficción es totalmente otra farsa, crean personajes que no existieron, hay un tal Ariel. Yo no lo identifico con ninguno de los colaboradores de Carlos. Sí, ¿no? sí, y tiene un protagonismo podría en la ser serie. Un Corach, y lo mismo el fotógrafo, nunca tuvo. Nunca tuvo. No, lo del fotógrafo está claro que es un personaje inventado para hilar algunos detalles. ¿Y sabe qué, Eduardo? No vamos a competir con la serie porque está siendo exitosa. Pero por ahí en estos segundos usted nos puede contar cómo era su hermano desde su mirada. Esa mirada que usted dice que no es la de la ficción, cómo lo recuerda usted, sobre todo en la intimidad, el Menem que nosotros no conocimos. Por ahí, en estos minutos, puede usted decir algo de eso, ¿no? Carlos fue un hombre muy cordial, bondadoso, amaba la paz. Él siempre buscó la conciliación, por eso... pudimos hacer la reforma de la Constitución después de muchos años que no se pudo hacer. Las dos últimas fueron un fracaso, la del 49 y la del 57, hecha por los militares. Se pudo lograr la reforma porque Carlos era un hombre de consenso, era un hombre de diálogo. Claro. Esa es la reforma constitucional más importante y más legítima y democrática de la historia argentina, porque se hizo por consenso, no fue la imposición de un sector político sobre otro, y Carlos era así con todo, por eso pudo ganar la interna a Cafiero siendo gobernador de la provincia más subdesarrollada, enfrentando al gobernador de la provincia más desarrollada de Buenos Aires, que además era presidente del partido, tenía todos los gobernadores a su favor, Eduardo, todo el aparato a su favor, legisladores, y Carlos lo ganó con carisma. Eso revelaba que era un hombre bueno, era un hombre que respetaba al semejante, era religioso, soportó la prisión de los militares y después la farsa esa que hicieron metiéndolo el juez Urso preso, pero
a pesar de que lo metieron cinco años presos los militares, yo lo vi, lo acompañé y lo defendí también de los juicios que le hacían, nunca tuvo odio para nadie, aún con los que fueron sus carceleros, ¿no? Claro. Eso revela la calidad de la persona, soportó los ataques infames que le hicieron, soportó. Por eso le digo que a mí la serie no me dolió es decir, no es que me gustó, no me gustó, me indignó, Sí. pero ¿sabe qué? Un poco ya estábamos curtidos de Claro. ese tipo de cosas en Ahora- ese tiempo. Lo que no pensé es que a 3 años de su muerte vuelvan a atacarlo de esa forma a través de una serie. Recién usted hablaba, Yo Eduardo, creo que de- si de- Carlos la autorizó, Sí, si Carlos si Carlos la autorizó, como dicen, no autorizó esta serie, no autorizó que lo denigren, que lo castiguen, que mientan sobre su figura. Usted recién hablaba de la reforma constitucional del 94, que es muy importante en la serie, Sí. y en un momento en la serie se plantea que la voracidad de poder de Menem lo nubló a tal punto que desatendió todas las señales y que, lo voy a poner brutal y le pido disculpas por lo que voy a decir, pero que no le importó que pudiera haber una tragedia familiar con tal de cumplir su sueño de ser reelecto. No, Esto dice eso la no serie. me lo Usted, pueden- usted la Marina. vio, pero usted sabe que esto es lo que dice la pero serie. eso por eso le digo, hasta ahí, hasta ese extremo llegan. A ver cuáles señas eran de que se iba a matar el hijo. A ver cuál es la señal. Ninguna. Diga, a ver ustedes que han visto la serie, Ninguna. ¿qué explicación me dan? No, la Dígame, serie lo explica ¿qué con- señal? con lo que le dicen las brujas. Hacen aparecer. Bueno, por eso se da cuenta que es poco serio, es patético, ¿no? Es ridículo, que una seña que da una bruja. No. Eso es una mentira total. Si Carlos hubiera tenido una señal clara, pero ¿cómo va a predecir el futuro? ¿Cómo iba a predecir lo que iba a pasar? ¿No? Tal cual. Es ridículo, No, Carlos, es ridículo, es patético. Eduardo, preguntarle por el momento que recién dábamos cuenta, que fue seguramente el más triste de la vida de Carlos y también que ha golpeado mucho a la familia, que fue la muerte de Carlitos. Por supuesto. ¿Cómo lo Por recuerda, supuesto. Eduardo? Enlutó a toda la familia y la sentimos, nos dolió el alma. Yo lo acompañé a Carlos hasta el cementerio, íbamos los dos en el auto, y lloró todo el camino, y bueno, y se recibía, por supuesto, la caricia de la gente que tiraba flores al paso del coche. ¿Y le dijo algo en particular a usted? Lloró mucho, Carlos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Lloró mucho. Sabe que yo estaba en el Senado, Sí. y recibía había conseguido que vengan los integrantes del Consejo Directivo del político de las Malvinas, que siempre dialogué yo para ver si podíamos conseguir por la vía diplomática la devolución de las islas, y justo que estaba por recibirlos me avisaron de esto y bueno, fuimos de inmediato a San Nicolás, al sanatorio, y cuando llegué ya Carlitos había fallecido. Claro. Claro, y, Yo no lo vi, pero Susana, que mi esposa entró a donde estaba y Claro. quedó impresionada. ¿La vio su esposa, la vio Susana la serie, Eduardo? No, No la vio. no. No Ah, quiso. sí, vimos los primeros 3 capítulos, pero después la seguí Los viendo. primeros 3 capítulos juntos, después se quedó usted Después solo quedó viendo. Sí, solo. me quedé yo solo. Ayer la vi, ayer la terminé de ver, Claro. los 4 últimos, Eduardo, los 3 últimos. y yendo un poco a Zulema, a Zulemita, vio que la serie la pinta a Zulema como una mujer que no sé si le hace justicia, porque como una mujer fría que dice, bueno, al presidente lo tengo comiendo de mi mano, lo convenzo de lo que quiero, que le quería meter de prepo en el gabinete No, a esos son- Seineldin. Inventan diálogos
inventan diálogos ofensivos. Son ofensivos los diálogos que le inventan a Carlos, ¿no? Y eso que Fíjese insinúan de Seineldin, ¿no? Como que ella tenía una obsesión porque Seineldin fuera el ministro de Defensa, por defender a Seineldin, que después, bueno, termina todo en el levantamiento militar, que es de público conocimiento y parte de la historia. Ella le armaba el gabinete el levantamiento, a Menem. El levantamiento militar, Carlos ordena reprimirlo, porque ellos, los militares, yo estaba en la casa de gobierno, me llamaron Usted estaba en la ahí. madrugada, cuando hubo el levantamiento, y las balas cruzaban entre los que tiraban desde, claro, estábamos El ahí edificio con Libertador Carlos, era. y las balas se cruzaban, claro, del edificio Libertador hasta otro edificio donde estaban, no sé si gendarmería o prefectura. El edificio Era Centinela. infernal. Centinela. Claro, entonces en determinado momento viene el general comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le dice a Carlos que Era Bonet, ¿no? los rebeldes querían dialogar, y Carlos le dijo de inmediato, en el mismo momento le dijo que no quería ningún diálogo, que repriman de inmediato, Claro. que lo único que podían hacer era rendirse. Ahí lo hacen aparecer como se va a una habitación a meditar, a hacer no sé qué, eso es mentira. Él en el acto dijo Claro. que repriman. Y eso No que quería muestran, saber, ¿y sabe Eduardo, qué? ¿Por qué? Eso que muestran de que ustedes que se tiran al piso y quedan abajo de una mesa, ¿eso fue así? No, esa es otra mentira, la explosión. No hubo ninguna explosión, ¿a dónde hubo explosión? Nosotros caminábamos, cuando teníamos que trasladarnos de una punta a otra de donde estábamos, caminábamos, cuando pasábamos frente a las ventanas nos agachábamos, pero no nos tirábamos al piso, en ningún momento. Nos agachábamos por consejo de los militares que estaban ahí y de los policías, para que no vaya a ser cosa que una bala penetre ahí. Pero nunca nos tiramos y nunca hubo una explosión, es una mentira. Eduardo, ¿y usted habló, ¿A dónde hubo? habló en el momento de la autorización para hacer esta serie? ¿Qué es lo que pensaba su hermano que iban a hacer? ¿Por qué dio esta autorización así tan amplia? Tan amplia. Me enteré la serie, pero escúcheme, doctor. La autorización era para hacer la serie, tengo entendido. Yo no vi la autorización, no la vi nunca. Pero tengo entendido que se autoriza. En ese momento ni Carlos, ni yo, ni nadie sabía cómo iba a ser la serie. Claro, sí, Autorizaron una serie de Carlos. Sí. Hay otra serie que se hizo antes, que la deben ver ustedes, que se llama Retrato de un hombre. Creo que la hizo Nicolás Sarquí. Esa es mucho más verdadera. Sí. Esa es la serie que tendrían que pasar para contrarrestar la porquería esta que han hecho los de Amazon. No, yo coincido con usted, Eduardo, que uno da una autorización pensando que van a hacer una serie verídica, con hechos verdaderos, y no para difamarlo, Claro. y como lo hace la serie, que coincido con usted. Pero quería saber, a ver por qué Aparte su que hermano tiene- no había tenido la precaución de, aunque sea de pedir verla, o el guión, o autorizarlo a usted a ver el guión. ¿Qué pasó ahí? Escúcheme. ¿Qué pasó ahí, Eduardo? Todo el mundo sabe que en esa época Carlos no estaba bien de salud. Claro. Ya había empezado a declinar su salud. Ok. Que iba a preguntar cómo iba a ser la serie. Él no podía saber en ese momento que iban a hacer la serie. Él creía que era una serie a favor, no una serie en contra. Claro. Ok. Otra cuestión que quería... ¿Quién va a autorizar una serie en contra? No, es
más que se supone que es un laburo que queda póstumo, ¿no? Sí. Como para, incluso para que conozcan su presidencia y su gestión, generaciones que no la Y su vivieron, obra, ¿no? porque la verdad... Su obra, es cierto. Otra cuestión que le quería consultar es el vínculo con Cavallo. Ahí lo plantean como que había una interna feroz y que su hermano fue capaz hasta de mandarlo al muere a dar la cara por el gobierno sin preparar para que lo hicieran bolsa en las entrevistas y lo esmerilaran. Es cierto que hubo una diferencia con Cavallo, es cierto, pero no va a mandar Carlos, y Cavallo renunció porque ya la situación se había tornado inmanejable. Cavallo, ya usted ve cuando ya no hay entendimiento con un ministro, en fin, surgen situaciones, pero de ningún modo va a mandar a que ni antes ni que ponga la cara, ni después para desprestigiarlo. Claro. Nunca. Sí, no tenía... Nunca y el tema de... Nunca lo hizo con nadie. Y esto quizás es un poco más incómodo, me contesta lo que quiere, pero usted recién hablaba de las odaliscas en el despacho, hay mucha fiesta tipo boliche en casa de gobierno, en Olivos. Claro. Una devoción... mentira. Nunca hubo eso. No, ni mucho menos en el despacho, en ningún lado. Es cierto que una vez con Mirta, en un programa de Mirta Legrand, lo invitó a hacer unos pasos de baile árabe. Claro. Eso sí, lo vimos todos. Eso fue todo. Lo hizo a la vista del público. Sí, eso fue todo. Pero no, además Carlos era tanguero. Claro. Cuando fue a Estados Unidos, en la visita oficial a Clinton, sabía que iban a hacer un espectáculo de tango en homenaje a Carlos y dijo que le iba a sacar a bailar a Hillary. Sí, claro. Nadie creía. Y cuando empezaron un tango, fue y la sacó y bailó con Hillary. Claro. Nos acordamos de Se vio obligado Clinton a bailar. Eso fue así. Ahora, Eduardo, hay un aspecto a lo largo de toda en verdad a lo largo de toda la vida de la familia Menem, siempre ha estado acompañándolos una faceta religiosa. ¿Usted cree que también eso está maltratado, mal trabajado? ¿Ustedes son una familia musulmana, una familia católica? ¿Le puedo hacer un punto antes de que Un conteste, momento. Eduardo, para contarle al público? Lo musulmán queda muy mal parado. Por eso lo pregunto. Porque los gemelos son una amenaza de muerte. Por eso lo pregunto. Porque Ibrahim al-Ibrahim es un personaje oscurísimo y porque Miriam Yoma, para lo único que aparecen es para un hecho de corrupción aberrante. O sea, todo lo asociado al mundo musulmán es tremendo en la serie. Discúlpeme, no tiene nada que ver con el mundo musulmán. No, yo lo que digo es el retrato que hace la serie. Le digo una cosa. Yo no coincido en nada, Eduardo, no lo comparto. Digo que por eso le digo que contamos que a lo musulmán lo ponen en el contexto de, los que tenían apretado a Menem y le mataron al hijo. Esa es otra mentira, otra muestra de la mala fe. Nuestros padres, mamá y papá, eran musulmanes que nunca practicaron, vinieron de Siria ya siendo musulmanes, pero nunca lo practicaron y nunca nos obligaron a ser musulmanes. Tan es así que nos bautizamos. Carlos practicaba la religión católica. Y cuando estuvo preso en Magdalena, esa cárcel militar siniestra que lo metieron los milicos, él tenía una Biblia que la leía hasta que le apagaban la luz. Después compró un farolito ahí a gas para seguir leyendo. Pero Carlos leía la Biblia y asistía a todos los actos religiosos que podía, ya desde chico. Claro. La iglesia de Anillaco, que estaba al lado de la bodega y de la casa nuestra, ahí Carlos iba siempre, el cura nos hacía jugar al fútbol a todos, el padre Ferreira. O sea que siempre estuvimos, digamos, del lado del catolicismo. Mis hijos son bautizados, mi señora es cristiana. O sea que eso de los musulmanes, de hacerlos quedar mal, yo no veo que tenga que ver con lo que ellos denuncian, ¿no? Claro. Y el retrato de Zulemita y Carlitos, ¿cómo los vio?
Yo los vi como que los ponen ahí medio de decoración, de gente medio sin rumbo en la vida. No, bueno. Vea, Creo que no le hacen honor, por eso se Marina, lo digo. toda la serie está hecha con esa impronta. Toda la serie está hecha con esa impronta de mala fe, tratando de reflejar como falsas las personalidades, las intenciones. O sea que todo, vea, todo. Yo no le puedo relatar Claro. todas las mentiras que hacen, ¿no? Algunos detalles insignificantes, pero que revelan, también son reveladores que a una de las brujas que lo fue a visitar de Anillaco, no sé dónde, que lo va a visitar a la Casa de Gobierno y no la hace pasar, que la deja bajo la lluvia. Es una... Nada que ver con la personalidad de Carlos, no. Y esto de Créame consultar todas sus que no decisiones se refleja con... en absoluto. Consultar todas sus decisiones con brujas. ¿Esto era así? No. ¿Qué va a consultar? Imagínese a Carlos hablando de la convertibilidad o del el problema militar Con una tarotista. o de Con la todo estabilidad respeto, ¿no? económica. Hablar con la bruja, ¿no? Claro. Para tomarla, imagínese, es ridículo, Claro. es totalmente ridículo, ¿no? Eduardo... Ustedes se dan cuenta que es una farsa total. Eduardo, ¿cómo era Carlos de chico? Porque no hay Es referencias verdad. a la infancia, ¿no? En esta, ni siquiera como una Vea. suerte de flashback a No. pensarse, ¿no? ¿Cómo era él Vea. antes de ser Carlos Vea. Menem presidente? Yo los voy a sacar de la duda, porque en agosto, el mes que viene, se publica un libro mío sobre la vida de Carlos, vida y obra de Carlos. Ahí está todo, desde chico hasta la Bueno, muerte. acá nos da una primicia, no Su lo obra sabíamos, de gobierno, Eduardo, yo esto. relato No lo sabíamos. cómo era de chico, que era travieso, que se disparaba de casa, que era mujeriego. Todo eso, bueno, Todo eso hay está. cosas que uno tiene que ser también prudente en contar, ¿no? Está claro. Está Pero claro. ahí ¿Y siempre es estuvo tan en el libro determinado? les revelo cómo era Carlos. Si uno piensa en Menem, más allá de el juicio de valor que uno haga, de su gestión, de sus ideas, nadie puede negar que era un hombre determinado, enfocado, que cuando nos contaba Rukauf, que ya en el 75 creo que dijo, cuando conoció a Isabelita, él le dijo a Rukauf... ella le dijo, sí, a Rukauf. Rukauf, después de hablar con Cuando que sea presidente cuando me voy a sea acordar del presidente me voy a gesto. acordar de vos. Y uno piensa, ¿siempre estuvo tan determinado? Siempre. Desde que ganó la gobernación de La Rioja, ¿no? Y empezó a andar por el país y veía cómo atraía a la gente con su carisma, ¿no? Además, trabajaba mucho en política. Él visitó todo el país de punta Sí, a sí. punta. Cafiero contaba que una vez en un pueblo de la Patagonia, un pueblo perdido, que lo llevaron los compañeros a hablar con una puntera, le llaman puntera a la que tenían votos. Sí. Y bueno, los recibió a Cafiero, muy amable, y dice que cuando él se retiró, vio que había una foto, un afiche de Carlos ya pegado en la pared de esta señora. O sea, Carlos ya había andado Ya por ahí había estado, antes. ya Y había así estado. fue toda la campaña, una campaña a pulmón, que fue en contra de, es decir, a diferencia de lo que hacían otros, que, bueno, al principio todos lo hacían, de hacer actos convocando a la gente. Carlos decidió ir hacia la gente, Sí. no llamar, sino ir hacia la gente. Ahora, Eduardo, ¿sabe Andaba que por los pueblos. mientras usted habla, estamos compartiendo algunas imágenes, las famosas imágenes de aquel teatro en La Rioja, donde supuestamente conoce a Yuyito? Recién usted nos decía, bueno, era mujeriego. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y- Eso es cierto que se sentó en la falda de Carlos, pero como hacía, creo, en sus presentaciones, no
no había ningún vínculo con él. Sabe que no lo quiero quemar a Rucauf, pero lo dijo públicamente. Rucauf dijo, no habló de que tuviera una relación, de que la hubiera tenido, pero dijo, tenía especial debilidad por Susana Jiménez. Era como su rubia favorita. ¿Usted se anima a decirnos algo de ese costado? Que se supo, fue muy público. No era precisamente Susana Jiménez, pero tampoco les voy a decir quién era. Graciela Alfano. Está muy bien. No. Sí, Esas cosas no se dicen. Pero para mí era Graciela Esas Alfano. cosas no se dicen. Para mí era Pero no Graciela era eran muy amigos con Susana Jiménez, Sí, sumamente eso amigos. dijo Rucauf, no dijo que hubiera pasado Está bien algo. ahí el secreto No. de hermano. Sí, Carlos, bueno, está bien. pero bueno. Eduardo, perdón. Bueno, no sé. Está bien ahí el Él secreto. tendrá- La familia tira, no puede develar algunas cosas. Sí. Graciela No, yo Alfano. no puedo revelar eso. Está muy bien, está muy bien. Si Eduardo- Carlos no lo dijo públicamente, no lo voy a decir yo. Ok. Eduardo, ¿pudo despedirse usted de Carlos? ¿Recuerda alguna charla final? Sí. Vea, cuando estaba enfermo, Carlos, allá en la calle Echeverría, donde Sí, claro, vivía sí. los últimos años, yo lo iba a visitar muy a menudo por la tarde y charlábamos. Él, la verdad que no, yo sabía que sufría porque estaba conectado con cable, en fin, y charlábamos. Yo no le hablaba de política, él no quería hablar de política, en ningún momento. ¿Estuvo lúcido Si yo hasta el final? iniciaba una conversación política, él cambiaba de tema. En cambio, yo le hablaba de música, de tango, él era... De River. Lo admiraba mucho a Edmundo Rivero y a Goyeneche, también a Cacho Castaña. Sí. Y hablábamos de eso, de nuestra infancia, pero Carlos inclusive en la televisión veía o deporte o veía televisión de otros países, sobre todo esa televisión de Colombia, no sé cómo... Caracol. No La recuerdo el cadena nombre. Caracol. Era Pero no cadena quería Caracol. ver... No, era otra. Sí. A ver, que era algo de 24. Ah, no, debe ser como, noticias. como Como nosotros. sí, pero veía eso y después recordábamos los personajes que habían ido a visitarlo a Carlos, Claro. como Alan Delon, por ejemplo, que estuvo ahí viendo un partido con Carlos en la residencia y después fuimos a cenar juntos ahí en un restaurante árabe. Y ¿Usted a quién- Suya, Admiramos Eduardo. todo lo Sí, que comía. claro. Y Suya. Todo lo que comía Alan Delon. Eduardo, Acá y se acuerda Suya de también Suya, que- estuvo. ¿Quién? Suya. Sí, claro, no, de los que la visitaron, Sí, pero era le un cuento crack, de era cuando un yo crack. estuve con él. Cuando yo estuve con él. Y muy gracioso, porque en una manifestación que pasaba frente al Congreso, escuché que uno gritaba por megáfono que está bien que esté con esa modelo, porque ahí Carlos iba a comprobar lo petizo que es, porque la modelo era más alta. Claro. Ahora, y en esto de los personajes internacionales, ¿usted a cuáles conoció? Carlos, ya sabemos, conoció desde la reina de Inglaterra Ah, hasta... bueno. pero Estuvimos en el... Yo fui con Carlos a 2 o 3 viajes oficiales a Estados Unidos, a donde lo conoció a George Bush padre y a Clinton. Estuvimos en Italia, donde también conoció al presidente, al primer ministro. Después conocimos muchos personajes que inclusive vinieron acá. Estuvimos almorzando con la reina Isabel y con el esposo. Yo tuve el privilegio de estar sentado al lado de la reina, Carlos estuvo al frente. Fue una conversación muy cordial, pero el día anterior me hicieron llegar, como ya habían los ingleses son muy cuidadosos en eso, me hicieron llegar un papel donde decía de qué temas se podía hablar con la reina, qué temas le gustaban a la reina.
¿Y qué tema? Y era ¿Se sobre acuerda? caballo, yo no entendía un Caballo, comino de eso. claro. Yo entendí Claro, ¿qué va a entender el tema? Trote que iban a inglés. las carreras. Yo le dije, vea, tenemos muy buen polo. Pero yo nunca en mi vida fui a un hipódromo, la vez es la Claro, verdad. claro, claro. Nunca en mi vida. Después, bueno, con Lady Di, cuando vino, almorzamos juntos en la residencia, que hicimos una broma, como siempre nos hacemos con la edad, y yo le dije que Carlos lo quería como un padre, y me dijo, no seas malo. Claro. Bueno, después, bueno, muchos, yo lo recibí, bueno, eso ya eran visitas, entrevistas mías, ¿no? En el Senado recibí al Dalai Lama, a Gorbachev, a todo, a Mandela. a Mandela. A Mandela lo recibimos juntos con Muchos Carlos, años ¿eh? en el Senado, Eduardo. Conversé con Mandela, fue impresionante, ¿no? Una leyenda. Una leyenda, Estuvimos con Fidel Castro, yo estuve en Cuba, pero Carlos estuvo en Bariloche con él. Y Eduardo, Carlos ¿y siempre cómo le se reclamaba por la democracia en Cuba. ¿Cómo Siempre. se hacía equilibrio entre Sí. la Cuba de Fidel y Estados Unidos? Porque ustedes habían logrado eso. Bueno. Iban y venían habanos, iban y venían Bueno, vinos, y al mismo tiempo había un vínculo Sí, claro, con el Fidel- presidente Clinton. Pese a que Carlos le reclamaba siempre por la democracia en Cuba, Sí. mantenían una relación cordial, ¿no? Aunque no lo crea. Fidel le mandaba habanos y Carlos le mandaba vino. Claro. Claro, hoy ¿Quién salía sería ganando y quién impensable. Después- perdiendo? Sí. Hay muchas anécdotas, ¿no? Respecto al vino. Cuando una vez lo invita Bush padre a jugar al golf en la residencia de él, ¿no? Ahí, no sé, un golf que estaba cerca, una cancha de golf cerca. Antes de salir, le dice Bush que deberían jugar por algo. Dice, ¿qué le parece? Le dice a Carlos, bueno, ¿qué le parece si jugamos por una botella de champán Menem? Y le dice Carlos, no, es intomable, presidente, juguemos otra cosa. Genial, genial. ¿Sabe qué, Eduardo? Espérenos. Me causó mucha gracia. Vamos a abusar de su hospitalidad y en Espérenos su un casa, minutito, que Eduardo. está Javi Mozo. Queremos que nos recuerde algunas anécdotas más y nos quedan algunos temas para abordar con Muy usted. cortita la pausa. Y nos espera, tenemos una pausa muy cortita. Gracias, Carlos- Javi, también. Carlos Este, era muy amigo de hacer bromas. Sí. Ahora nos a las los cuenta. colaboradores, Ahora ¿no? nos las casa de Eduardo Menem, está Javi Mozo con él. Eduardo, bueno, recién nos contaba que el expresidente era muy bromista, que les hacía bromas a sus ministros, a la gente de su equipo. Sí, sí. Y una vez los amigos que jugaban al golf con él, que les había hecho alguna broma, le hicieron una broma a él, Al revés, que era, claro, le pusieron una pelota de golf, simulaba una pelota de golf, era de talco, no sé, era de una sustancia blanda. Bueno, Carlos golpeó salida y la pelota se hizo humo, ¡Ah! polvo blanco. Lejos de enojarse dijo, solo yo puedo hacer esto. Claro, como si fuera un milagro. Y siempre conservaba Claro. el humor. ¿Qué Sí, era lo sí. que lo sacaba de quicio, lo que lo enojaba en serio? ¿Lo enojaba algo en serio? Y se enojaba cuando hacían críticas infundadas, cuando había algunos periodistas que hablaban muy mal de él. No era que criticaban la obra del gobierno, las críticas personales, ¿no? Claro, Que eso le llegaban a molestaba, meterse con la lo familia. personal. Eso le molestaba mucho, pero Carlos siempre tuvo esta actitud, por ejemplo, frente a los políticos, frente a todos los que estaban, digamos, andando política, cuando lo criticaban, Carlos los trataba con indiferencia. Eduardo, ¿a veces qué momento, A veces lo Es trataba verdad. muy mal. perdón, a qué momento Él volvería, contestaba con indiferencia. a qué momento volvería a revivir con su hermano niñez,
campaña política. ¿Qué momento reviviría ahora? ¿Le gustaría volver a vivir con su hermano? Las siestas, las tardes en la casa de La Rioja, con nuestros padres. Carlos, aún siendo gobernador, pasaba todas las tardes, antes de ir a la casa de gobierno, pasaba a tomar un café con mi papá y mi mamá, y yo estaba ahí en ese momento. Y bueno, esos momentos que pasamos en familia, con algún otro hermano, son inolvidables, ¿no? Carlos le rendía culto a la familia, nuestra familia paterna, y también le hacía bromas a mi papá. Era muy de tocarlo, de besarlo a papá. Bueno, esos eran momentos inolvidables, ¿no? Tomábamos un café ahí, y después yo me iba al estudio y Carlos iba a la casa de gobierno. Claro, claro. Está Luis Ventura también con nosotros, Eduardo. Grande, Eduardo. ¿Qué tal? Pariente del negro Martínez. ¿Quién será el negro Martínez? Un primo hermano mío. Ah, ¿tienen parientes en común? Sí, Ah. incluso algunos que estuvieron, acompañando. No, son primos de él. Ah, ok. Son primos míos. Claro. Pero políticamente, estaban cercanos encolumnados también. con Carlos Menem y por supuesto con Eduardo, ¿no? Ahí en la provincia. No, la pregunta mía es ¿de qué manera acompañaban ustedes digamos, la acción? Creo en el caso suyo era directa, pero en el caso, digamos, de otros menesteres como escándalos y situaciones límites donde muchas veces a Carlos se lo castigó y muy duro, ¿no? No, ¿cómo que lo acompañaba? No, yo lo que tenía que decir, defenderlo porque era mentira lo que decían, lo defendía. Como es este caso, el de la película. No. ¿El de la serie esta? Sí. Sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, hubo muchos casos de eso, por eso le digo que en esto estamos un poco curtidos, pero yo creía que había pasado. Claro. Que vuelve. Claro, y me parece interesante lo que le planteaba Luis, porque de toda la charla con usted a mí me queda la sensación de que siente una suerte de obligación o de compromiso moral con su hermano de cruzar el cuerpo por él, ya que él no puede hacerlo. ¿Hay algo de esto en esta defensa enérgica que hizo de él y esta crítica dura contra la serie? Vea, nuestros padres nos enseñaron que estemos siempre juntos y unidos, que es lo que yo le transmito a mis hijos también, que sean solidarios, que estén siempre unidos, ¿no? O sea que, más que un compromiso que puede caer, algunos dirán que es político, no, es el compromiso fraternal. Claro que sí. A todos mis hermanos yo los quería mucho, lo que pasa es que con Carlos estaba más tiempo. Claro. Los 10 años que estuvo Carlos en el gobierno, yo estaba en el Senado y... Claro, por eso es raro que no lo hayan consultado más a usted, Eduardo, ¿no? Claro. Eso es lo que usted reclama, Ni ¿no? una pregunta. Ni una pregunta. Claro. Y su Yo serie... podría haberle dado inclusive haberle dicho algunas cosas, pero bueno. Eduardo, muchas gracias por su generosidad. Ahora he comprendido por qué no me han consultado. Ahora entendió, ahora cerró Claro. todo. Gracias, Eduardo, por la Eduardo, un abrazo generosidad de grande. recibirnos. Saludos Un a la cariño a su familia, esposa. Gracias a ustedes. Un gran cariño. Marina, Gracias. como siempre, un recuerdo para su padre. Gracias. Que estuvimos en Sí, en programa el Contra, sí, mi papá lo quería mucho. En el Contra. A usted y a su hermano. Sí. Claro que sí. Gracias.